Hola familia, un saludo para todos. Espero que hayan terminado muy juiciosos esos 3 días de ayuno y como dice Isaías 58, donde la Biblia nos habla del verdadero ayuno, pues se hayan desconectado un poquito más de los afanes de este mundo para conectarse más con Dios, con la familia y con sus semejantes. Bueno, ayer tuvimos un problemita de agenda y no alcanzamos a enviarles nuestra meditación, pero aquí está para que cuando pueda le saque el ratico y medite en esto que hemos denominado Ubíquese parte 3. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamente. Le repito, ubíquese parte 3. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamente. Bueno, veníamos hablando un poco que cuando nos empezamos a encontrar con el Señor, cuando empezamos a leer la Biblia, a veces pues nos ponemos tristes porque nos damos cuenta que no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, que de pronto nuestro proyecto personal, nuestro proyecto de pareja, nuestro proyecto familiar, laboral, nuestra vida sexual, nuestra área financiera, qué sé yo, pues no está reflejando el anhelo de Dios para nosotros. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa tristeza? Es eh, eh, digamos, válida, es apropiada. A veces muchos cristianos dicen, bueno, y si acercarme a Dios me va a poner triste, pues ¿para qué me acerco más? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿cierto? Ojos que no leen, corazón que no siente, casi que pues echémosle tierrita por encima a las cosas y sigamos caminando. No, de ninguna manera. La Biblia nos habla precisamente de esto en 2 Corintios 7 del 8 al 11. Y yo me voy a permitir leerle este pasaje en dos versiones que me gustaron mucho. Por supuesto, en cualquier versión usted lo puede leer, pero quisiera leerle primero en la TLA, 2 Corintios 7 del 8 al 11, y dice así la palabra de Dios. La carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes, pero no lamento haberla escrito. Lo lamenté al principio cuando supe por un tiempo que esa carta los llenó de tristeza. Pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. ¿Sí? Miren qué bonito. La iglesia de Corinto se estaba portando mal. Y nos dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo les escribió dándoles un regañito, ¿sí? Porque ese tono firme también está en la palabra de Dios. A veces perdemos de vista eso, que el amor no solamente es ese tono tierno y apacible, el amor también es ese tono firme que nos llama la atención, que nos pone un límite, que nos recuerda los principios y que nos recuerda las consecuencias de seguir evadiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Es ese tono amoroso de cualquier padre que ve que su hijo está tomando malas decisiones y no quiere que se vaya por un precipicio, como nos decían los abuelos. Entonces, aquí nos dice la Biblia que Pablo se estaba sintiendo un poquito mal porque pues el tono fue firme. Las personas de la iglesia de Corintio se estaban sintiendo un poco tristes, se estaban sintiendo mal, pero dice el Señor aquí en su palabra que esa tristeza los llevó a que pidieran perdón y a que se acercaran al Señor. Continuemos la lectura. En realidad Dios así lo quiso, por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten. Miren qué frase tan bonita. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Qué bueno que Dios los haya hecho ponerse tristes.
Miren, mientras este mundo huye de la tristeza, esa tristeza que proviene de encontrarme con la palabra de Dios y ver la radiografía de mi vida y decir, no, aquí algo no anda bien, es una tristeza maravillosa que hace parte del proceso que le va a dar a usted un cambio. Sin esa tristeza el ser humano no se puede mover. Aquí la Biblia nos está hablando de dos clases de tristeza, pero terminemos la lectura. Dice, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Tan solo miren ustedes lo que produjo esta tristeza que proviene de Dios. Se la voy a leer. Bueno, se la leí en la NTV. Ahora se la voy a leer, se las voy a leer en la TLA. La carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes, pero no lamento haberla escrito, lo lamenté al principio cuando supe que por un tiempo esa carta los llenó de tristeza, pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y le pidieran perdón a Dios. Cuando Dios los ponga triste, no lo lamenten. Bueno, creo que les estoy leyendo la misma. Ahora sí, la NTV. Fue la clase, desde el 9. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Miren, miren esto tan bello. Aquí en la palabra de Dios entonces encontramos que el acercarnos a ella, el leer la palabra de Dios, eso era la carta de Pablo, la palabra inspirada por Dios, nos va a generar en algún momento esa tristeza que nos tiene que llevar a un cambio. Cuando esa tristeza es fruto de su comunión con Dios, recuerde que usted es espíritu, es alma y es cuerpo. Y esa tristeza que es fruto de mi inteligencia espiritual, ¿sí? De que el Señor está hablando a mi vida a través de su palabra y me está llevando a entender, hay cambios que hacer. Esto no está agradando a Dios, ¿sabes? Tu vida no puede seguir así. Sí, no puede seguir haciendo omiso, es lo que les está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. No, tú, ustedes no pueden seguir así, como así que conocen al Señor, están caminando con el Señor y están en este tipo de actitudes, en este tipo de conductas, en este tipo de situaciones, ¿no? Y les da su buen regaño. Léase primera y segunda de Corintios y se dará cuenta que no es cualquier cosita. Pero aquí nos dice la Biblia que este es un líder que está contento porque esa tristeza, fruto de esa comunión con el Señor, fruto de ese proceso pastoral, los llevó a un cambio, a salvación de sus vidas, a salvación de sus familias. Pero la tristeza que se queda en su alma y que usted empieza a rumiar con su propia mente y a rumiar y que usted no la lleva a su espíritu en ese proceso de comunión con el Señor, en ese proceso de usted enfrentarse a la palabra de Dios y dejar de ser un oidor olvidadizo y ponerla en práctica, ¿sí? Entonces dice la Biblia que esa tristeza es parte del proceso y ese duelo que usted está viviendo es bueno, es maravilloso, es lo que nos lleva a alejarnos del pecado, es lo que nos lleva a corregir esas áreas de nuestra vida que tienen que corregirse. Miren qué bonito es
Cuando la Biblia nos dice que la tristeza provocada por las dificultades de este mundo, ¿sí? Bien sea por el pecado de otros, bien sea por su testarudez, porque usted no quiere aplicar la palabra de Dios, la tristeza producida por la maldad de este mundo, la tristeza producida por cualquier situación que se queda aquí en su alma, lo lleva a usted a la muerte, dice aquí, que fue lo que le sucedió a Judas. Recordemos que Judas, cuando se da cuenta que vendió a un hombre justo, que vendió al Hijo de Dios, él se sintió muy mal, pero él no le llevó esa tristeza al Señor. Él se llenó de remordimiento y empezó a rumiar y a rumiar solito todo eso y fue y devolvió todas las monedas y se ahorcó, ¿sí? Se suicidó. Pero la tristeza, fruto de yo despertar, estoy mal, ¿sí? Esto está mal, esto no agrada a mi Señor, voy por el camino equivocado y esa tristeza se la llevo a mi Señor, la paso de mi alma a mi espíritu y entro en ese diálogo donde por supuesto aquí nos habla muy bonito la labor pastoral de Pablo, que le ayuda a la iglesia de Corinto a entender los cambios que tiene que hacer en su vida, a despertar a ese tono firme al que a veces le huimos, a veces solo queremos la promesita y nos encanta darles la promesita, por supuesto, pero en la medida que uno va madurando en su fe, pues va necesitando también ese tono firme de parte del Señor que está en la Biblia como buen padre, el tono firme de sus líderes que le digan, mira, o sea, ya mucho tiempo que te estés haciendo el oidor olvidadizo. Eso va a acabar tu vida, va a acabar tu matrimonio, va a acabar tu salud, va a acabar tus finanzas. Ya es hora de que disfrutes esa vida que el Señor tiene para ti. Bueno, yo quiero con mucho cariño, familia, decirles, ubiquémonos, ubiquémonos, que cuando Dios nos pone tristes, porque nos estamos enfrentando al texto bíblico, a nuestra realidad, no lo lamentemos. Vivamos esa tristeza con el Señor y qué bueno, como dice la Biblia, qué bueno que el Señor nos haya hecho poner tristes porque eso nos va a llevar a hacer cambios, cambios maravillosos en nuestra vida. Yo le animo a que usted viva este proceso y qué rico que también como esta iglesia usted pueda pedir ayuda, que usted tenga ese acto de humildad para que como también nos dice la Biblia, decía el rey David, eh, que el sabio me reprenda es un bálsamo a mis huesos. Todos necesitamos ese ser sacudidos. Y cuando el Señor trae esa sacudida fuerte a nuestra vida, démosle gracias al Señor porque la Biblia el Señor nos está evitando esa caída. Por el contrario, la Biblia dice que la caída está muy cerca del soberbio, ¿sí? De aquel que no quiere ese tono firme, de aquel que no quiere esa ayuda, de aquel que rechaza la palabra de Dios, aquel que sigue creyendo que lo que está escrito en la palabra de Dios es muy bonito, es para todo el mundo, pero no ha bajado a su vida y no está viviendo ese proceso del verdadero arrepentimiento. Yo quisiera terminar esta meditación recordándoles una clase muy linda que vimos en el CF1, que es el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Porque cuando usted mira a Jesucristo, usted va viviendo ese verdadero arrepentimiento. Estudiábamos anteayer, cuando usted se queda mirándose a usted mismo, esa tristeza lo carcome. Pero cuando usted mira a Jesucristo, usted dice, tengo una nueva oportunidad. El Señor me está dando la oportunidad hoy.
que estoy entendiendo esto, que estoy leyendo esto, que me dijeron esto. Estoy teniendo la oportunidad de darle un giro de 180 grados a la Biblia. Voy a aprovecharla, ¿sí? Ese es el verdadero arrepentimiento, cuando usted entiende que lo más importante en este momento es volverse a Dios y a su palabra, que es volver a restablecer su comunión con el Señor. Porque al primero que usted le está fallando no es a usted mismo, no es a su semejante, es al Señor. Y nuestra vida es para glorificar al Señor. Es necesario volverse a Dios. En el verdadero arrepentimiento, usted entiende que usted no es tan bueno como se cree, sino que usted está viviendo una vida de pecado, que usted está como el perro que dice la Biblia, que vuelve a su vómito y que repite y repite. Miren esa imagen tan fuerte que nos da la Biblia, el perro que vuelve a su vómito. Imagínense bueno, los que tenemos perros podemos imaginarnos yo tengo una loba grande y ese vómito es horrible y yo me imagino pues ella revolcándose en eso. Usted no puede seguir ahí, esa imagen es muy fuerte, muy fea. Y cuando usted entiende que lo que usted está viviendo se llama pecado, que esa situación que lo tiene amarrado, ¿verdad? Que no lo deja avanzar, que es el no aplicar en cualquier área de su vida la palabra de Dios, se llama pecado porque ofende a Dios, pero porque le hace daño a usted, porque no lo deja vivir como lo que usted es, un hijo de Dios. El verdadero arrepentimiento nos lleva a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no seguir revolcándonos en ese vómito, para hacer cambios en nuestra vida que nos lleven a vivir una vida diferente, todo lo que esté a nuestro alcance. Eso acabamos de leer ahora en Primera de Corintios, que Pablo los está felicitando. Ahora, ustedes hicieron todo lo que estuvo a su alcance para salir de esa situación. El verdadero arrepentimiento nos lleva finalmente, familia, a apropiarnos del perdón de Dios, como Dios quiere que vivamos, como ese hijo pródigo que sabe que ahí está el papá con los brazos abiertos, esperándolo para que usted llegue y pueda disfrutar de todo lo que hay en la casa del Padre. Y Jesucristo es ese hermano mayor que fue y nos buscó, que fue y nos buscó y nos trajo nuevamente a la casa del Padre. Y sí, uno llega a la casa del Padre después de haber vivido como el hijo pródigo, triste, pero el papá vuelve y lo alegra a uno, el hermano vuelve y lo alegra a uno, le pone nuevas vestiduras, vuelve y hace de usted lo que el Señor siempre ha querido hacer de usted. Un hombre, una mujer que viva en la libertad de vivir una vida con sentido y felicidad. Bueno, familia, oremos. Padre, gracias por esta meditación. Gracias por esa tristeza, Señor, que hoy podemos estar sintiendo en medio de nuestra frustración, de ver nuestra vida y compararla con el texto bíblico y ver algo tan distante, Señor. Pero yo te ruego que cada uno de nosotros tenga ese querer como el hacer por tu buena voluntad, que es llevar esa tristeza a ti, que es decirte, Señor, aquí estoy, arrepentido, arrepentida de ser una oidora olvidadiza. Pero aquí estoy, Señor, ayúdame. Yo quiero cambiar. Yo quiero que esta situación cambie. Yo quiero, Señor, pedirte perdón y quiero salvar mi vida, mi familia, de todas esas situaciones que tú quieres prevenir, a donde puedo terminar yo y los míos si sigo en ese modo de vivir, siendo un oidor olvidadizo. Ayúdame, Señor, yo te necesito.
Cambia mi tristeza en gozo, fruto de vivir como tú quieres que yo viva. Padre de los cielos, yo te ruego que yo no viva la vida absurda con la que terminó Judas, rumeando su tristeza solo. Yo vengo aquí delante de ti para llevarte mi dolor y decirte, Señor, ayúdame, yo ya sé lo que tengo que hacer porque en tu palabra está escrito. Yo hoy, Señor, me dispongo a darle ese giro de 180 grados a mi vida. Yo le invito a que usted termine este tiempo de ayuno escribiendo lo que usted ya sabe, porque usted lo ha leído en su palabra. Que su tristeza no se quede en lo que produce el pecado, en lo que produce desobedecer a Dios, en lo que produce este mundo, los afanes de este mundo, sino que su tristeza en las manos de Dios lo lleve al arrepentimiento. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga y nos vemos pronto. Un abrazo.